Vivir en una familia donde existe armonía es una fuente de fortaleza para todos nosotros. Y así también vivir en una familia en donde existe conflictos, donde hay violencia, es un factor que se convierte en una limitación en nuestra vida. El tema del día de hoy es el lado oscuro de las familias. Porque si bien es cierto que todas las personas, me incluyo, halagamos, siempre motivamos el que las familias se fortalezcan en sus relaciones, que primen la alegría, el bienestar. La familia es un aspecto muy importante. De ella aprendemos muchas cosas, a relacionarnos, a enfrentarnos con el mundo. Parte de nuestra personalidad se define por cómo vivenciamos esas experiencias con la familia desde la más temprana edad, desde antes del nacimiento, en la niñez, en la adolescencia, incluso en la juventud, ya que todavía en la sociedad actual, en la juventud, pues hay mucha conexión con la familia. Y bien, pero no solamente hay que hablar de la parte positiva de las familias, también sucede que en muchas familias se dan situaciones negativas que dejan una gran marca, una gran huella, muchas veces dejando heridas, dolor, sufrimiento. Todas las personas tienen la capacidad de salir adelante con ayuda en ocasiones de un buen psicoterapeuta, superar esos problemas y poder realizarse en la vida. Otras siguen todavía marcadas por las vivencias que tuvieron en sus familias, teniendo problemas en su relación de pareja, con sus propios hijos, en el ámbito laboral y en otros aspectos. Y pues quiero que tú ahora entiendas qué tanto puede marcar una familia, qué aspectos, qué características hay que tomar en cuenta y ser muy consciente para inmediatamente al detectarlo, poder erradicarlo del hogar, porque eso destruye a las personas que están viviendo en esa casa. Tienes que darte cuenta de los aspectos negativos que significa vivir en familia. Es muy importante, es un factor que nos determina como seres humanos y que muchas personas cuestionan, muchos pensadores cuestionan, porque también ahí se van heredando dramas, carencias, creencias negativas, comportamientos autodestructivos, vicios. Por lo tanto, hay que saber cuestionar cuáles son los aspectos negativos de las familias para que las familias se transformen y solo quede las cosas buenas que permiten que el ser humano pueda desarrollarse plenamente y crear una sociedad mejor. Hay otras propuestas en las cuales las familias van a cambiar y se va a convertir la sociedad en una comuna. Muchos mencionan que eso sería lo ideal y que va a permitir una mejor convivencia entre todas las personas. Las comunas se caracterizan porque ya no los hijos son criados netamente por sus padres, exclusivamente por sus padres, sino por todas las personas, por los padres, por los tíos, por todas las personas que viven dentro de esa comuna. Pero eso vamos a dejarlo para otro momento y vamos a centrarnos exclusivamente en qué es lo que ocurre en cada hogar, la parte negativa, ¿sí? Y tenemos ahí una primera imagen que quiero compartir con ustedes, que vean ahí ustedes, un ser que está asustado, que hay un monstruo, hay un ente que está originando un gran sentimiento de miedo a esa persona, que lo limita, que lo tiene atrapado, esa persona se siente atrapada, y eso se origina también en muchos hogares. Muchas personas, muchos niños están vivenciando sus familias con terror, porque los padres no están sanos psicológicamente. Entonces, consciente o inconscientemente,
están dañando a sus hijos, causándole un gran trauma, imposibilitando que ellos cuando crezcan puedan ser independientes, tener confianza en la vida y lograr la felicidad. De nuevo quiero recordarles el hecho de que no importa los sufrimientos que hayan ocurrido en tu pasado, en la actualidad, tú puedes y debes hacer lo necesario para salir adelante. Te corresponde. Implicará un poco más de esfuerzo quizás, más trabajo, ayuda profesional posiblemente, pero es posible. Solo tienes que seguir las estrategias y el camino adecuado durante un tiempo. Con perseverancia y con fe lo puedes lograr. Pero ¿no sería lo mejor poder vivir tranquilos desde ya la niñez, crear las bases necesarias para que ese ser humano pueda desarrollar las habilidades necesarias para poder tener éxito en la vida y no tener que recurrir luego a psicólogos, a psicoterapeutas, una infinidad de personas para pues hacer que ese individuo supere sus traumas, se pueda superar sus problemas? ¿No sería genial de que solamente un pequeñísimo porcentaje de personas necesiten de apoyo psicológico, mientras tanto la mayoría goce de salud y sea una persona que tienda a lo bueno, constructiva, productiva, que en las diferentes profesiones existan gente que haga su trabajo adecuadamente, policías, abogados, ingenieros, profesores, médicos, cada uno de ellos actuando con calidad humana, trabajando con ética, dando lo mejor de sí, con un interés social, buscando el bienestar de la gente. Sería excelente crear un mundo en el cual solo en alguna ocasión surjan personas que tengan complicaciones psicológicas. Estamos viviendo un mundo al revés, en el que las personas completamente sanas son una excepción, son una especie muy rara, ¿no? Aparecen 1 entre 100, y eso es decir mucho. La mayoría de personas cuentan con algún problema. Tienden a la depresión, tienen problemas con la cólera, algún hábito negativo, otros alguna adicción, no toman conciencia de eso. Hace un poco me topé con una amiga, una joven, y ella no sabía que el café es una droga, no sabía que el alcohol es una droga, también es una droga y también produce adicción. El hecho de que sea legal no quiere decir de que es una sustancia negativa para el ser humano, y sin embargo se acepta socialmente. Las personas asumen que tomar alcohol es algo normal, cuando en realidad no es eso, ¿no? Es un comportamiento negativo que hay que superar de manera individual y también en el aspecto social. Entonces, la idea es que ustedes tomen conciencia de esos hechos, de la parte negativa, de los peligros que pueden darse dentro de las familias, para estar alertas, y si ustedes son parte de este problema, cambiar en primer lugar a ustedes. Y si se dan cuenta que hay algún niño, adolescente, incluso una persona joven o adulta, que está padeciendo por vivir en una familia disfuncional, pues hacer en lo que está a su alcance para evitar ese sufrimiento de esa persona que va a marcar su vida. No determina completamente al 100%, porque toda persona puede salir adelante y reconstruir su vida, pero la idea es facilitarlo desde un inicio, para que luego no haya una serie de complicaciones y algunos problemas. Entonces vamos a comentar algunos de estos lados oscuros que se dan en las familias. Uno de ellos es la ridiculización, que consiste en que, obviamente estamos hablando solamente en el ámbito familiar, no me quiero expandir a otros aspectos, a otras situaciones en la vida, y es cuando, en general, los padres hacia los hijos, no a la inversa, sino el papá o la mamá, para crear a su hijo,
y hacer que cambie su comportamiento, hace uso de un insulto o de algún gesto, algún comportamiento que hace sentir vergüenza a este hijo o a esta persona que están criando, que puede ser un hijo adoptivo, un sobrino o un nieto, ya que ahora hay que hablar no solamente en términos de padres e hijos, porque las familias están constituyéndose de diversas maneras, existen diferentes tipos de familia. Y esto es algo muy grave, es muy fuerte, puede crear consecuencias bastante negativas, el hecho de que se ridiculice a un hijo, no se toma en cuenta sus sentimientos y entonces pues se está lacerando su autoestima. Así que hay que evitar esto, tipo palabras que causen vergüenza, apodos, insultos, de repente reprenderlo frente a otras personas, ¿no? O por algún aspecto físico también. Otra forma de también causar problemas en el que estamos leyendo ahí, ahí está, el aislamiento. Otra forma también de generar problemas en los hijos, en especial vamos a hablar, ¿no? Porque también se dan casos en que son uno o varios hijos los que cuando van creciendo lastiman a uno o ambos padres, ¿sí? Es un caso más atípico, sin embargo en ocasiones se da, los padres no tienen la capacidad de poder establecer la autoridad en la casa y estos hijos toman el control, causando o lastimando también a sus padres de diversas maneras. Pero en el caso de padres hacia hijos, vemos que también se da el aislamiento, ¿no? No se convive con el hijo, no se le da cariño ni se le acerca, entonces ese hijo se siente abandonado, se siente solo. Y nosotros seres humanos tenemos una gran necesidad de afecto, de cariño, de sentirnos queridos, sentirnos aceptados. Cuando no se da eso genera también una serie de pensamientos acerca de uno mismo. Un niño puede sentirse que el problema es de él, que él tiene la culpa, ¿sí? Que algo está pasando en él, por lo cual sus padres no le dan cariño o no le prestan atención. Cuando en realidad la situación es que son los padres los que no tienen la capacidad de amar a sus hijos. Y otro es la comparación, que usualmente no se suele ver como un problema. De las tres, quizás es la que pasa desapercibida. Los padres, sin querer, cuando tienen 2 o más hijos, tienden a compararlos. Ellos mismos tienen la expectativa de que un segundo hijo va a salir como el primero, o quizás al revés, ¿no? Ven al segundo que está creciendo y es hábil en algo, en especial en la parte académica o en el comportamiento, obedeciendo a sus padres en todo. Entonces al hijo que pues es más independiente o que no acata dócilmente las reglas, las normas, las órdenes, entonces a ese se le ve como un niño malcriado, un niño malo, que cómo es posible que no me obedezca, y se le compara, ¿no? Si fueras como tu hermano, ¿por qué no eres como él? Él es más listo, más inteligente, es más hábil. Tu hermano a tu edad hacía, ¿no?, tales cosas, ¿no? O tu hermano es estudioso, ¿tú por qué no eres estudioso? Y así una infinidad de frases que se utilizan para manipular al niño y pretender que sea lo que no es, porque cada hijo es diferente. Y la idea no es motivarlo, ni hacerlo que desarrolle sus facultades. Lo importante es respetar la individualidad de cada niño y entender que no todos tienen las mismas habilidades. Cada uno tiene su propio ritmo de aprendizaje y le es más, incluso ese ritmo no es regular en todas las actividades. Una persona, un niño, puede aprender más rápidamente en aspectos que tienen que ver con el arte, mientras se demora más en cosas que tienen que ver con lo académico.
o a la inversa. Entonces, esto se deriva a que las personas, nuestra condición biológica, nuestra condición mental, el propio proceso de desarrollo, nuestros intereses, nuestras inquietudes, una serie de cosas nos hacen predispuestos a desarrollar más fácilmente ciertas inteligencias, y las otras inteligencias pues están desarrolladas, todas las tenemos, pero no al mismo nivel, ni con el mismo ritmo de aprendizaje. Y esto es muy bueno que los padres entiendan, para poder apoyar a su hijo, para que vaya destacando en lo que él es bueno, ¿sí? En sus propias habilidades, en sus propios dones, y no en lo que el papá quiere, ¿sí? También se da el hecho de comparar al hijo con otras personas, con el compañero de clase, con el vecino, y se da también la expectativa del padre de querer que el hijo que destaque, porque el propio padre que tiene esa necesidad de destacar a través de tener un hijo que resalte en alguna cosa, ¿no? Eso lo vamos a conversar más adelante, y también es un aspecto a tomar en cuenta. Malcriar a los hijos. Esto es algo, es un comentario paradójico. Dele a su hijo todo lo que pida, jamás le reprenda por su mal comportamiento. Dé a su hijo todo el dinero que pida, póngase siempre de parte de él, ¿sí? Y tendrá un hijo que va a tener una serie de problemas. Este mensaje es un mensaje paradójico. Si usted quiere que su hijo tenga dificultades en la vida, tenga problemas con la gente, que sea percibido como un ser presumido, prepotente, que las demás personas lo dejen de lado, ¿no? Que no cause una admiración de otras personas o aprecio. Alguien pueden criar un hijo que no tenga responsabilidad, que vaya de un trabajo a otro porque no sabe esforzarse, no tiene una disciplina interna pues bien establecida para perseverar y mantenerse en un proyecto hasta conseguirlo, o tenga problemas con la justicia. Si usted quiere un hijo así, siga esas indicaciones, las que estoy mostrando en este momento, ¿no? Pero si usted quiere un hijo bueno, inteligente, bueno en el sentido de con sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia los demás, con una intención de generar, de apoyar a las personas, bueno en el sentido de no hablar mal de los demás, de no causarle problemas a los demás, de tener esa capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, inteligente en la manera en que pueda tomar decisiones sabias, ¿sí? Según las situaciones que la vida le presenta. Decisiones que traigan un bienestar para su vida y que también generen cosas positivas en otras personas. Una persona autodisciplinada, ¿sí? Que pueda pues tener orden en su vida, si bien es cierto que sea espontánea y creativa, a la vez manejar una rutina o un estilo de vida que le permita avanzar y conseguir cosas. Si usted quiere todo eso, pues ahí sí, esto de acá, descártelo, elimínelo, porque pues con estas actitudes que están en la diapositiva, con estar en el slide, no se va a conseguir esas cosas buenas que usted quiere para su hijo, ¿ya? A tomarlo en cuenta. Y otro aspecto muy importante que se ve en el lado oscuro de la familia, que no se nota, está ahí, presente, y a veces solamente se manejan dentro del hogar, los otros no lo ven, pero es algo que sucede y que influye, es el castigo. El castigo tiene consecuencias negativas. Hace algunas generaciones era práctica común que los padres castigaran físicamente a sus hijos de forma severa. E incluso en las escuelas se daba con diversas modalidades. Y existía esa frase célebre que aún algunos recuerdan y lo hacen incluso con añoranza. Los más jóvenes que tenemos otro tipo de pensamiento nos damos cuenta de que es una creencia o es un paradigma anticuado,
La frase es: la letra con sangre entra. Y evidentemente, salvo algunas personas que se aferran a un estilo de crianza bastante drástico, el castigo no genera cosas positivas. La mayoría de personas lo entienden. Y vamos a ver qué cosa genera el castigo y de qué forma se puede criar si es que no se debe castigar. Una de ellas es el que fomenta una personalidad inhibida. Es decir, alguien tímido, una persona callada, asustadiza, con una baja autoestima. El castigo lo que genera es que esta persona que recibe el castigo se siente inadecuada, incapaz, se siente inferior. El castigo asusta, el castigo genera miedo, el temor a que te van a golpear o que te van a gritar, que te van a dar una reprimenda muy fuerte, genera que la persona pues se llene de temor y se paraliza. Y muchas veces a través del castigo lo que sucede es que la persona no piensa, se bloquea, se queda así asustado, vuelve a la época de nuestros antepasados de hace miles de años, miles de millones de años, en donde el ser humano era una especie que tenía mucho riesgo. Ahora existe un riesgo moderado, pero antes pues estaban los animales que estaban al acecho y que pues podían matar, ¿no? Podían comer a un ser humano, y el miedo, ¿no? que está guardado en nuestra memoria más profunda, se activa justamente cuando alguien nos amenaza o nos va a castigar. Entonces volvemos a esa época y el terror es muy fuerte, ¿sí? El miedo genera, por ejemplo, en el caso de un padre que está ayudando a su hijo o queriendo que su hijo haga una tarea, ocasiona que el niño, cuando va a resolver un problema matemático y el padre se ofusca porque no le sale y pierde la paciencia y le grita, el niño, pues sus pensamientos, en vez de aclararse y encontrar la respuesta, pues la emoción interrumpe el buen funcionamiento de la parte racional. Y el niño ahí sí ya no le atina nada, ¿sí? Igualmente, para retener información, el miedo no ayuda. Lo que ayuda más es un estado de confianza y de paz. Así que no es un buen método el hacer uso del castigo, porque genera mucho miedo. Luego también las amenazas debilitan la autoridad. Sucede, ¿no?, que a veces se da el efecto inverso, que lo que a veces unos padres dicen: los niños se curten, ¿no? De tanto castigarlos se acostumbran, lo ven como algo normal. Entonces, cuando va a la escuela y el padre lo amenaza, porque el profesor lo amenaza y sabe que el profesor sabe y el niño sabe y todos sabemos que un profesor no puede castigar como un padre, ¿no? Y no está bien que ni el padre ni el profesor. Pero entonces, si un niño en su casa, su papá o su mamá u otra persona le dan castigos severos y es constante, ese niño, una reprimenda, una llamada de atención, un alzarle la voz, para ese niño no va a significar nada, ¿sí? No le va a causar nada, porque ese niño como que se ha endurecido emocionalmente, cosa que no está bien, y entonces se va a reír, ¿sí? Porque la idea no es generar miedo para que un niño se comporte de manera positiva, sino hacerle ver lo bueno que es comportarse de forma positiva y las ventajas que va a tener, lo que gana, ¿no? Hacerlo consciente de que está bien tener el cuarto ordenado, hacer las tareas a tiempo, ¿sí? Que disfrute y que lo haga con gusto ese tipo de actividades, más que causarle miedo, ¿sí? Y las amenazas tampoco ayudan, en el sentido de que muchos padres, si bien es cierto
que no castigan, lo que hacen es amenazar, ¿no? Te voy a pegar, ya vas a ver, te voy a tirar ese juguete, que venga tu papá, vas a ver, ¿no? Y entonces el niño, al principio de repente puede hacer caso, pero luego comienza a darse cuenta de que solo se da la amenaza y no se cumple. Volvemos a lo anterior, el que se cumpla tampoco no es que sea lo mejor, ¿sí? Así que la recomendación no es que el padre, si va a amenazar, inmediatamente que cumpla. No, que ni que amenacen ni que castigue. Existen otros métodos. Pero algunos padres dicen, bueno, si no voy a castigar, al menos lo voy a amenazar, lo voy a asustar un poco, para que me haga caso. A corto tiempo quizás funcione, pero a largo tiempo ya no. ¿No? Así que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿sí? La amenaza no funciona, y más aún cuando tú amenazas diciéndole, si eres papá o mamá y le dices al hijo que venga, ¿no? Y mencionas el nombre de tu pareja o mencionas que venga tu papá cuando eres la mamá, te quita autoridad, porque el mensaje que le llega al niño es, mi papá es el que me tiene que corregir o el que tiene el poder de hacerme entender, ella no, ¿no? Necesita ayuda de papá. Y eso pues termina siendo un comportamiento contraproducente. En vez de ayudarte a que tu hijo te apoye, ¿no? Que haga caso a tus indicaciones, lo que genera es todo lo contrario, un hijo más rebelde, ¿no? Y lo otro sería, fomenta la mentira y el ocultamiento, ¿no? Por mencionar 3 de las consecuencias que ocurren con el castigo. Entonces, en vez de que el niño pues aprenda lo que tiene que hacer y deje el comportamiento negativo, lo que ocurre es que el niño, cuando quiere hacer algo y sabe que el padre no lo permite o no está bien, y que a raíz de eso va a haber un castigo, pues busca la manera de que no se descubra, ¿no? Lo hace cuando el papá no está, cuando la mamá no está. Esa es otra consecuencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, los padres muy severos, pues están fomentando el que sus hijos mientan, y luego el padre dice, pero ¿por qué miente tanto? Porque te tiene miedo, porque tiene miedo al castigo. Enséñale a través del ejemplo, oriéntalo en las cosas positivas, felicítalo cuando hace algo bueno, y entonces, y otras estrategias más, como el tiempo a solas, que es otra estrategia, el ver qué está pasando con tu hijo, o canalizar su emoción de ira o de tristeza. Si tú haces eso, tu hijo va a cambiar positivamente, ¿no? Pero a través del castigo no se consigue nada. Así que ten cuidado también de eso, y vamos a hablar ahora sobre algunas características de las familias disfuncionales. Y tenemos ahí 5 aspectos que tienes que tomar en cuenta: la agresión, la mala comunicación, las peleas constantes, la negligencia y el ambiente hostil. La agresión puede ser física, puede ser verbal, un insulto, un empujón. También ten cuidado de no pues pelearte con tu pareja, porque eso también genera experiencias negativas en el hijo. Y de igual manera, pues bueno, yendo un poco más allá, también en la pareja. No solamente estos aspectos negativos en la familia, no debemos centrarnos solamente en los hijos. También el esposo puede maltratar a la esposa o viceversa. Y de ningún miembro hacia otro debe haber una actitud negativa que propicie malestar en la otra persona. Y eso, si se repite constantemente, va lacerando, va debilitando al otro ser humano, lo que va a generar un problema psicológico muy fuerte, ¿no? Luego tenemos la mala comunicación, cuando no se expresan las cosas de forma clara y directa,
como tiene que ser, cuando sucede algo y en vez de decirlo te quedas callado, vas reprimiendo emociones y en algún momento estallas y se causa un conflicto, cuando lo pudiste haber evitado si es que dices lo que tienes que decir de forma adecuada en el momento pertinente. Las peleas constantes, las riñas, si bien es cierto que no existen parejas perfectas ni familias perfectas, no ese es el caso, pero hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y hay que ir avanzando y encontrando y descubriendo cuáles son nuestros lados buenos, nuestros lados malos también, porque los hay. Y ir trabajando también paulatinamente las relaciones entre la pareja y también entre los hijos. Y buscar siempre mejorar, ¿no? Día con día, que la relación sea más armoniosa, que exista una mejor comunicación, que haya más alegría. Y no estancarse ni conformarse con lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Así es él, ¿no? Es un poco testarudo, un poco agresivo, pero ya aprendí a convivir con él. Son excusas, son formas de tapar, de no reconocer los problemas que se dan en la familia. La negligencia, cuando no estás atento, cuando no cuidas a tu hijo de forma adecuada, también puede generar un evento catastrófico, por ejemplo un accidente. Entonces tienes que estar pendiente de tus hijos. Y en la medida que van creciendo, también ellos tienen que desenvolverse por sí solos, pero eso no quiere decir que tú te desentiendas de cómo les está yendo a tus hijos. Ten mucho cuidado también en ese sentido. No solamente en algún riesgo físico que les pueda causar un accidente físico, sino también emocional o con las personas con las que tú les estás dejando encargada. Tienes que conocer y ser muy celoso de con quién dejas a tu hijo. ¿Conoces bien a la persona? Porque si no es así, pues estate alerta. Surgen casos de violaciones, de maltrato, cuando incluso de la misma familia, un tío, un primo, hay que estar pendientes y siempre estimular en los hijos la capacidad de poder comunicar lo que les está pasando, ¿sí? Hay que generar confianza. Y el ambiente hostil también, ¿no? Cuando el padre, por ejemplo, tiene adicción al alcohol, pues está generando una situación que lastima a los demás miembros de la familia. Además que también él está en un problema que le genera cosas negativas. Y bueno, otro aspecto muy importante es qué tipo de estilos disfuncionales se dan en la crianza, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos de ellos, algunos tipos, algunas formas en que las familias van cayendo en situaciones que generan limitaciones, que generan conflictos en los demás miembros de la familia, en especial en los hijos. Ustedes pueden quizás reconocerse en alguno de estos estilos, tengan una mente abierta, asuman, ¿sí? Reconozcan lo que está ocurriendo. La única forma de cambiar es primeramente, en primer lugar, reconocer el problema, ¿no? Aceptar, asumir, yo estoy haciendo esto, yo tengo este error. A partir de ahí, pues se generan las preguntas, ¿y cómo puedo cambiar? ¿Sí? ¿A quién tengo que acudir? ¿Qué puedo hacer yo? Pero lo primero es aceptar y reconocer lo que está sucediendo, tanto de mi parte como los demás miembros de la familia. Pero no tapar ni guardar algo, manteniéndolo y pensando que así ya, si evito el problema, si evito hablar con mi pareja o con mis hijos acerca de esto, pues ¿no? Al menos no se genera ese dolor, ¿no? Es enfrentarse al problema, pero hay que enfrentarlo. Se dan muchos casos, por ejemplo, en eso de enfrentarse, de esposas que no quieren aceptar que su pareja acosa a sus hijos o incluso hay evidencias de que ya los está violentando sexualmente. Y es algo sí impactante, pero sí se dan de mujeres que por no enfrentarse, por no tener ese momento de cuestionar e incluso tienen hasta miedo de un ataque físico de la pareja, pues no lo hacen. Prefieren callarse, ocultar, hacer que no está pasando nada, hacerse de la vista gorda. Y eso no es posible. Uno de estos tipos que estoy mencionando es el del perfeccionista, ¿no? En lo que los padres, pues eso es lo que buscan para sus hijos. Tienen un ideal, cómo deben ser sus hijos, y no aceptan al niño que tienen.
y lo presionan, el niño se siente desbordado. Se da, por ejemplo, en el horario, según uno se puede fijar, ¿no? Un niño que está completamente ocupado de lunes a domingo, desde que se levanta hasta que se duerme. Academias en todos lugares, ¿no? Talleres diversos, karate, piano, clases de inglés aparte, ¿no? Y fulbito, y así, lo tienen ocupadísimo al niño. Estudia en la mañana, en la tarde tiene que hacer sus tareas, en la noche y todo, y listo. Y no hay capacidad para que juegue o no se le deja hacer el mismo. Y el niño tiene que comportarse de forma correcta, sentarse de forma, pues, ¿no? Impecable, comer como debe ser, sin ensuciarse, sin decir o molestar o inquietar a nadie. Y en realidad, pues, tenemos que ser tolerantes. ¿Sí? Estimular no es lo mismo que exigir, ni presionar. Y existen padres que, pues, caen en eso, ¿no? Incluso ellos mismos a veces tienen esa tendencia perfeccionista que le heredan de sus propios padres y de la propia creencia que tienen, y quieren que sus hijos también sean así, ¿no? Una madre puede decir: yo soy bastante cuidadosa con la limpieza, no tolero ni una mancha, y no es posible que mi hijo sea un poco desordenado. El problema es de ella, porque ha pasado de una costumbre sana y positiva de querer el orden y la limpieza en su casa a ser obsesionada con la limpieza. Y simplemente ve una silla fuera de lugar y ya está sintiendo ansiedad, y eso es un problema. Lo otro es el dogmático, ¿sí? El dogmático es el padre, la madre, cerrado, con ideas rígidas, creencias bien establecidas que no se pueden cuestionar. Tú tienes que pensar como yo, tú tienes que ser así, ¿no? Y entonces se da en la religión, se da en la política, se da en alguna creencia acerca de la vida, y no se permite que el hijo cuestione, que el hijo piense por sí mismo. Tiene que hacer lo que yo le digo, ¿no? ¿Pero por qué, papá? No me digas por qué, yo lo digo y así debe ser, ¿no? Entonces, el padre que no asume que puede equivocarse o que puede haber una forma de pensar distinta o una distinta forma de comportarse. Entonces, por ejemplo, no tuvieron en su juventud oportunidad de irse a los bailes, salir a una fiesta. Entonces, hijo, ¿tú por qué vas a una fiesta? Tú no puedes salir. Yo nunca salí, y mire, yo soy una persona de bien, y tú debes criarte como yo fui criado. Yo te estoy criando a ti así, ¿no? Entonces, nada de fiestas, nada de salidas. Y si bien es cierto que los padres tienen que cuidar a sus hijos, aconsejarlos, orientarlos frente a las situaciones adversas que pueden existir, eso no quiere decir de que debemos de privarle de cosas, ¿no? Y que el hijo no tiene que seguir nuestros pasos. Es un ser distinto. Debe seguir su propio camino en la vida. No puede ser ingeniero solamente porque tú fuiste ingeniero, tu padre fue ingeniero y tu abuelo fue ingeniero, y vienen de una familia en la que por tradición todos se dedican a esa profesión. Igual con la medicina o con cualquier otra cosa. Tus hijos son diferentes, ¿no? Se da también el caso en que el padre es homofóbico, intolerante, no lo soporta, ¿no? ¿Cómo va saber o pensar que algún hijo pueda tener una tendencia homosexual, ¿no? Por si acaso no estoy promoviendo esa orientación sexual, simplemente que cuando se da en una familia, los padres tienen que tener toda la capacidad, la fortaleza, la apertura mental suficiente para aceptar al hijo por lo que es y en las decisiones que está tomando. Si quiere ser artista, que sea artista, ¿sí? Y si quiere irse a vivir a otra ciudad, pues hay que dejarlo. No tiene que hacer lo que tú quieres. Si quiere formar una empresa, quiere ser un emprendedor, no le digas: pero ¿por qué, hijo? Mejor una carrera, es más seguro. Déjalo, que es su vida, y que él se desarrolle y se envuelva como él desea, como va a ser feliz, desarrollándose completamente. Eso es lo más importante. Hay que tener mucho cuidado con esa cerrazón mental, ¿no? El no entender que existen otras formas de hacer las cosas.
Nada es completamente blanco o negro, existen otras formas de poder vivir, ¿no? Existen otros caminos para llegar a una meta, no solo un camino. Y luego está la privación, el no darle estímulos, también crea problemas, ¿sí? Tú te dedicas a tus cosas, eres una persona pues que te ocupas mucho en ti y no te ocupas en que tu hijo tenga lo necesario, no bastante, sino lo imprescindible para poder desarrollarse. Eso requiere material, libros, si es posible internet, pues ponle. Hay que estar de acuerdo, acorde a la sociedad actual. Los chicos tienen que dominar la tecnología, tienen que saber hacer un buen uso del internet, buscar información allí, quizás algún video que lo motive o que le enseñe algo. Existen ahora muchos tutoriales sobre diferentes temas, este es uno de ellos. En mi canal de YouTube vas a encontrar varios temas relacionados con la familia, con la educación y con el desarrollo personal. ¿Sí? Te invito a que veas los otros videos que están colgados en mi canal de YouTube y que también están en mi página de Facebook. Y existen muchos recursos que los chicos tienen que conocer y tienen que utilizar. Y tú tienes el encargo de brindarle esos estímulos que le permitan desarrollarse. Si es un niño pequeño, cómprale juegos didácticos y anda comprándole libros y ampliando o formando una biblioteca, que puede empezar con pequeños libros, pero si los compras entre algunas semanas o por lo menos uno mensual, cosa que en realidad es muy poco, pues después de algunos años vas a tener un material. Esa es una herencia para ellos, es un regalo. Luego ellos van a seguir ampliando esa biblioteca y pues, así puedes generar otro tipo de apoyos para que ellos se vayan desarrollando en todas las facultades, en el aspecto deportivo, en el aspecto mental y también en el emocional. Pero tienes que darles estímulos. Privarlos significa encerrarlos, no dejarlos que tengan relaciones sociales, de la casa al colegio, del colegio a la casa, ¿sí? Y tienes que estar ahí y no me molestes, y entonces no te das cuenta de que tu hijo necesita muchas cosas para poder desarrollarse plenamente. Y también necesita de ti, de que le converses, de que le hables, pases tiempo con él, juega con él, sal con él, salgan en familia. Eso es muy importante. ¿Lo haces? Yo te invito a que lo hagas. Otro es el abandono, ¿sí? Que lo he mencionado hace un momento, el abandono emocional, la falta de presencia, padres separados que muchas veces ya se olvidan de sus hijos, ¿sí? Tienen problemas con la pareja, entonces una forma de castigarte es ya no le voy a dar, ya no voy a mandar dinero al hijo, ni lo voy a ver, ¿no? Y el problema de los padres son de ellos nada más, y los hijos no tienen que afectarse de ninguna manera, ¿sí? Ni decirles al hijo o a los hijos cosas negativas del otro padre, ¿sí? Que ellos vivan tranquilos y crezcan lo mejor que puedan, pero ellos no deben de cargar con ese peso. Y no debemos usar al hijo como la persona para que defogarme de mi dolor, ¿no? Del hecho de que me han dejado o me han traicionado, y llorarle a los hijos. Es una experiencia que causa muchos problemas en ellos. Ten mucho cuidado y no hagas eso. No lo abandones, ¿sí? El padre puede vivir en la casa con la mamá y sin embargo, emocionalmente, el niño, la niña, no siente la presencia de uno o de ambos padres. Si bien es cierto que nos absorbe la sociedad, nos hace a veces no tener solo ni uno, sino 2 o 3 trabajos, pues hay que buscar la manera, las estrategias para tener tiempo con ellos. Y si bien es cierto que yo les aconsejo, les sugiero que siempre busquen desarrollarse también económicamente, busquen ser emprendedores, forjarse, ¿no? Que eso les permite también a sus hijos darle mayor comodidad y algunas cosas que necesitan. No estoy hablando de un celular carísimo que no necesitan, estoy hablando
de libros o de una buena alimentación, de una buena educación, que no necesariamente tiene que ser con llevarlos al colegio privado. El que puede y el que desea, lleva a su hijo a un colegio privado. Pero no necesariamente solo los que estudian en un colegio privado van a tener la oportunidad de ser exitosos y grandes profesionales o personajes célebres en el mundo. Y los que estudian en un colegio del Estado, no. Eso depende de muchos factores. El colegio solo es uno de todos los factores que influyen para que una persona pueda desarrollarse plenamente. Pero tiene que haber una conciencia de que los niños necesitan cosas básicas, ¿sí? Y tienes que dárselas porque tú eres responsable por él. Bien. Lo otro es el apaciguamiento. Y se da cuando los padres tienen miedo al hijo. Han internalizado el hecho de que el hijo no se puede enfadar, no se puede asustar o ponerse triste, que hay que tratarlos como si fueran de cristal, ¿no? No hay que evitarle cualquier tipo de pesar o sufrimiento, que no se aburran, que no se alteren. No le podemos corregir ni levantar la voz, que esté tranquilo. Entonces, si el niño hace su berrinche, no, hijito, no, papito, así no, ya te vamos a comprar. Hay que tener mucho cuidado. Los hijos, hay que, claro, ser conscientes de lo que es maltrato y lo que no. Pero si tú le dices, no te voy a comprar, y se tira al suelo a llorar, déjalo un rato que llore. Pero no le complazcas, al entenderte que el mundo no gira a su alrededor, que él también tiene que adaptarse al entorno, tiene que adecuarse al hogar, tiene que comer lo que se prepara en la casa, no siempre va a comer caramelos ni está bien que lo haga, no solamente con la excusa de que no hay dinero para eso. No es la mejor forma de decirle al hijo cuando no se le quiere dar algo, simplemente porque no está bien. No está bien que todos los días que se coma caramelo, se tome gaseosa o se le dé canchita o una serie de cosas, ¿no? El hijo tiene que aprender que a veces se dan algunas cosas y otras pues no está bien que coma de lo que él quiere o que se le compre la ropa o los juguetes que él desea. Tiene juguetes y va a pedir más y hay que enseñarle y pues hay muchos padres que tienen eso, ¿no? No temen que su hijo pase por un momento de alterarse y debes permitir que los niños sepan afrontar esas emociones, ¿sí? Bien. Y bueno, me voy con esta frase, quiero compartir con ustedes. En esta casa somos reales, cometemos errores, decimos lo siento, damos segundas oportunidades, nos divertimos, damos abrazos, pedimos perdón. Somos pacientes, agradecidos y sobre todo nos queremos un montón. Mi casa es mi hogar, ¿sí? Y bien, y eso es lo que hay que hacer. Hay que transformarnos nosotros y transformar las relaciones que tenemos con los demás miembros de la familia, de tal manera que la casa no se hace una casa fría, sino que exista calidez, exista un sentimiento positivo de uno al otro, que cada miembro de la familia disfrute pasar momentos familiares. Y eso hay que generarlo constantemente. La familia, las vivencias que se viven con la familia, no son hechos que ocurren una sola vez, ¿no? Si bien es cierto que puede haber un día, un momento, que impacte tanto, que sea tan fuerte lo que se ha vivenciado, que se recuerde por muchos años y que deje una secuela, también lo cotidiano, lo que ocurre constantemente, pequeñas cosas, pero que es de siempre, influyen sobre las personas. El que el padre todos los días le diga a su hijo una palabra positiva y lo abrace, si es siempre, si es constante, pues está generando una fortaleza que puede hacer la diferencia, una fortaleza emocional que puede ser el sustento para que ese niño se enfrente a un gran desafío o una gran tentación y pueda salir adelante, ¿sí? Cada uno debe hacer lo necesario, lo posible, por generar en su familia
vivencias positivas, generar sentimientos positivos en los demás. Una mirada, una sonrisa, una palabra agradable. Simplemente en un momento determinado, acércate a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hermano y dale un abrazo. Simplemente ese tipo de cosas, ¿sí?, generan y fortalecen los lazos y generan un sentimiento positivo en otra persona que lo ayuda a salir adelante. Todos queremos sentirnos amados y apreciados. Y eso debe partir de la propia familia. Espero que así sea. Muchas gracias.